Más de la mitad de los microprocesadores producidos a demanda los fabrica TSMC. Su principal cliente es Apple y tiene clientes como Nvidia, AMD, Intel y Tesla. Casi toda la tecnología que utilizamos en la actualidad necesita chips de última generación. Son el cerebro de móviles de última generación, ordenadores, relojes, videoconsolas, coches o procesadores de pago. Son elementos esenciales para aviones de combate, misiles, submarinos, drones militares, etc. TSMC ha demostrado estar a la vanguardia de la innovación de chips. La empresa tiene un ritmo increíble de innovación y ha sido el fabricante líder de chips para cada nuevo lanzamiento de iPhone. Fue la primera empresa en poder fabricar chips de 7 y de 5 nanómetros que se utilizan en los chips M1 de Apple. Los chips más avanzados del mercado son de 5 nanómetros y TSMC es el mayor productor, pero dentro de poco podrán producir a gran escala chips de 3 nanómetros que son casi el doble de eficientes que los de 5 y son los únicos en el mundo que pueden producirlos a gran escala. La otra empresa que puede producirlos es Samsung, pero a pequeña escala. Desarrollar esta tecnología requiere mucha inversión en I+D, mucho conocimiento acumulado y las mejores mentes de la industria. Por otro lado, construir estas plantas de producción altamente especializadas cuesta de 10.000 a 20.000 millones y tardan de 3 a 5 años en construirse. Incluso si un competidor estuviera increíblemente bien financiado, no podría producir los mismos chips avanzados en años a la escala de TSMC y para entonces ellos van a estar en la siguiente generación. TSMC es esencial para nuestra forma de vida y nuestra seguridad. Por ejemplo, la escasez de chips que hemos sufrido y estamos sufriendo se debe en gran parte a una sequía en Taiwán, ya que se necesita una enorme cantidad de agua dulce en la producción. Pero la principal amenaza son las intenciones de China de apoderarse de Taiwán. De detenerse completamente la producción sería un gran problema a nivel mundial, ya que más del 80% de los chips de última generación los produce esta empresa taiwanesa y se tardaría años en replicar la producción en otra parte. La empresa Apple y el gobierno de Estados Unidos han presionado por años para que TSMC construya una planta en Estados Unidos y reducir así el riesgo de depender de un producto esencial fabricado fuera de sus fronteras y en un territorio bajo amenaza de invasión. Los costes de producción serán más elevados que en sus plantas de Taiwán, pero la empresa ha accedido porque Estados Unidos subvencionará la diferencia de costes de producción. La planta producirá chips de 4 nanómetros, costará 12.000 millones de dólares y se espera que entre en producción en 2024. Hoy mismo han anunciado otra planta que producirá chips de 3 nanómetros a partir de 2026, una inversión total de unos 40.000 millones de dólares. El precio de las acciones ha corregido casi un 50% desde máximos por miedo a una invasión de China. Warren Buffett ha aprovechado el descuento y acaba de comprar 60 millones de acciones por valor de 4.000 millones y hay otros 12 superinversores con posiciones en la empresa. Una invasión parece poco probable y de producirse tendría un gran impacto en muchas empresas tecnológicas y en todas las bolsas y la economía mundial, y podría dar comienzo a una guerra entre Estados Unidos y China. Una posición de un 2 o un 5% de la cartera en esta empresa sería probablemente el menor problema. Pero vamos a hacer unas estimaciones de crecimiento y una valoración breve y averiguar cuál podría ser el valor intrínseco aproximado. El retorno sobre el capital invertido es superior al 20%, los márgenes de rentabilidad son elevados y se mantienen estables o incrementan, el crecimiento analizado de los ingresos y del beneficio por acción es superior al 15% en los últimos 10 años y los analistas estiman en este momento que los ingresos y el beneficio por acción sean en 2026 aproximadamente el doble que los del año pasado. Vamos a pasar a mi plantilla y vamos a hacer la estimación de valor. Introduzco el ticker. Tenemos el precio actual en 80, el mínimo de 52 semanas lo tuvimos en 59, el crecimiento medio de las ventas de los últimos 5 años ha sido del 10%, 11% y el crecimiento del beneficio por acción del 12% de media. Vemos que el crecimiento medio estimado para los próximos 5 años es de más del 20%, vemos que los márgenes son buenísimos y los retornos lo son también. Vamos a comenzar con el primer método de estimación de valor. Si queréis utilizar esta plantilla, la podéis encontrar en mi Patreon. He introducido el beneficio por acción de 2011 a 2021, vemos un crecimiento medio del 17%. Vamos a estimar un poquito menos, vamos a ver lo que estiman los analistas. Tenemos un 21% de crecimiento estimado. Vamos a introducir 12% en línea con el crecimiento de los últimos 5 años. Vamos a poner solo eso, 12%. Obtenemos un beneficio por acción de 9,9 en 2027 estimado. Vamos a poner un PER normalizado de 16, la media del mercado. Vamos a poner un PER pesimista de 12 y uno optimista de 18. Al multiplicar cada PER con el beneficio por acción estimado, obtenemos un precio por acción en cada caso. Y si hacemos un promedio de esos tres precios, obtenemos un valor promedio de 151. Tenemos un upside de un 90% con respecto al precio actual. Y si introducimos un margen de seguridad de un 30%, obtenemos un precio de compra aceptable de 106 o por debajo. Si se da, sin embargo, el crecimiento que estiman los analistas del 20%, obtendríamos un precio por acción entre 166 y 250, dependiendo del PER, y tenemos un upside de 166 con este valor promedio. Vamos a dejarlo en 12% como lo teníamos antes. Y vamos a pasar al siguiente método, método de Benjamin Graham. Voy a utilizar la fórmula original de valoración de Graham,
Partimos de este beneficio por acción, estimamos el 12% que hemos visto en los últimos 5 años, vamos a introducir 12%, y tenemos el yield actual de los bonos AAA corporativos, lo tenemos en 4,4, obtenemos una estimada por acción de 182 y tenemos un upside de 127%. Vamos a pasar al siguiente método, descuento de flujos. He introducido los flujos de caja de 2011 a 2021, el crecimiento es del 24% de media. Vamos a introducir un crecimiento del 12% para los próximos años, crecimiento perpetuo de 3 y tasa de descuento de 8, obtenemos un valor presente neto de 367.000 millones, sumo la caja, resto la deuda, divido entre número de acciones y obtengo una próxima operación de 75. En este caso tenemos, cada ADR representa 5 acciones, por lo tanto tenemos 5.186 millones de acciones de ADRs y en acciones de la empresa taiwanesa serían 25.929 millones. Obtenemos una próxima operación de 75 y tenemos un downside del 6%. Pero tenemos que tener en cuenta que están invirtiendo muchísimo en las nuevas plantas de producción, por lo tanto el free cash flow se ve afectado por esas inversiones y gran parte del CAPEX es CAPEX de crecimiento. Si lo comparamos con la amortización vemos que es mucho mayor el CAPEX que la amortización, por lo tanto esa diferencia es el CAPEX de crecimiento. Pero bueno, vamos a dejarlo como está y vamos a ver el resultado que obtenemos. Vamos a pasar al siguiente método, empresas comparables. Voy a introducir Intel y AMD como comparables. Se recopila el precio por acción, la ganancia por acción, se calcula un precio hacia una media y se multiplica la media con el beneficio por acción de TSMC y obtenemos un valor promedio de 145, un 80% de upside. Si hacemos un promedio de los 4 métodos que hemos visto, obtenemos un valor promedio de 138. Hemos obtenido 150 con el primer método, 180 con el método de Graham, 75 con descuento de flujos y 145 con comparables. Tenemos un upside de un 72% y con un margen de seguridad de un 30% obtenemos un precio de compra aceptable de 97 por debajo. Aquí tenemos los retornos a referente del precio de compra, por debajo del precio actual y por encima del precio actual. En caso de que el precio vuelva a este mínimo de 52 semanas, 59-60 dólares por acción, tendríamos un retorno de 150%, un 20% analizado en 5 años, suponiendo que llegue a este valor promedio, y así en cada caso por debajo del precio actual y por encima del precio actual. El retorno total, retorno analizado a 5 años y retorno analizado a 3 años. Aquí abajo lo podemos ver de forma gráfica también. Antes de tomar decisiones de inversión tenemos que tener en cuenta todos los riesgos y tenemos que conocer la empresa a fondo para poder hacer unas estimaciones más objetivas. Como sabéis, no es de recomendación de inversión, lo vamos a dejar por aquí. Gracias por ver el vídeo, suscribiros, darle un like y hasta la próxima. Adiós.